Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy arrancamos con la anteúltima clase del curso Derecho a la Identidad. Contamos con varias presencias que van a estar exponiendo en el día de hoy. Tenemos al doctor Gonzalo Codelia, secretario académico de la Universidad Nacional de José C. Paz, la doctora Nadia Uman, funcionaria de la Procuración General de la Nación y coordinadora en la Maestría de Derecho Internacional de la UBA, la doctora Noelia Fernández, también docente de la Universidad Nacional de José C. Paz, y al doctor Horacio Bacareza, titular de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y coordinador general del Cuerpo de Abogados del Estado. A continuación le pasamos la palabra al doctor Gonzalo Codelia. Hola, buen día y bueno, gracias por dejarme participar en este espacio en el que vengo siendo también auditorio y que lo encuentro muy provechoso. Gracias, Julián. Gracias, Santiago, por invitarme y bueno, espero que les sea de interés lo que les propongo discutir, que es un poco pensar cómo llegamos, porque no fue fácil y porque hubo que saltar obstáculos, a hablar de un derecho a la identidad entre otros derechos, o lo que es igual, cómo hicimos para recorrer luego del proceso más trágico que tuvimos que padecer como argentinos, que fue la última dictadura cívico-militar, a esta instancia de justicia y de derechos. Es esto más o menos lo que intenta explicar o conceptualizar el término justicia transicional, que puede definirse en términos de John Elster como los procesos de juicios, purgas y reparaciones que tienen lugar luego de la transición de un régimen político a otro. Es claro la ruptura paradigmática estatal entre un Estado de facto, un Estado usurpado en sus órganos de gobierno y de poder, hacia un Estado democrático en donde prima el derecho, las mayorías, la democracia y los procedimientos. En ese salto hay precisamente tres instancias de juicios, purgas y reparaciones que no se dan al unísono y que suelen en pocas ocasiones ser inmediatas, sino que tienen un lapsus, una etapa temporal en las cuales se van sucediendo unas a otras, unas sí, otras no, y demás. Ya lo vamos a ver a lo largo de la exposición. No siempre se dan los juicios junto con las purgas y junto con las reparaciones a las víctimas. Este es un esquema más o menos, sería un mapa más o menos para entender los actores del proceso en el proceso de justicia transicional. Siempre va a haber actores necesarios y también va a haber actores que, en definitiva, no por accesorios dejan de ser importantes o dejan de ser también actores principales. Pero sí vamos a encontrar siempre en las transiciones de los regímenes de facto a los regímenes democráticos, actores necesarios y que van a estar en esa categoría los criminales, las víctimas. Es importante también ver que ningún proceso de ruptura democrática carece de ganadores y perdedores. Siempre hay beneficiarios, siempre hay gentes, colectivos, grupos que precisamente son los que se benefician de los crímenes perpetrados y de lo que pueden padecer las víctimas. Nosotros hemos aprendido, y de ahí la definición de dictadura cívico-militar, que hubo claros ganadores en el proceso de la última dictadura militar. No solo fue una tarea de usurpadores que cometieron los crímenes más aberrantes, sino que esos crímenes tenían un destinatario y un beneficiario que, por suerte, la Argentina ahora, en sus últimos años, ha logrado identificar y hasta judicializar esas causas, como por ejemplo la del ingenio Ledesma, perdón. O por ejemplo también la de Nueva Provincia, el diario Nueva Provincia en Bahía Blanca. También hay actores accesorios, que pueden ser los auxiliadores, los miembros de la resistencia, los promotores de la reparación y de la justicia transicional, como así también los saboteadores. Y después podemos identificar una categoría de neutrales. Quizás es difícil hablar de neutrales teniendo tantas categorías para ubicar a los miembros de la comunidad. Pero sí quería resaltar esta categoría de neutrales porque sobre esta categoría de neutralidad fue montada la teoría de los dos demonios que
conocemos, es decir, una sociedad neutral, encerrada entre dos males, a derecha e izquierda, y sin posibilidad de escapar a esa dicotomía. Es decir, la neutralidad como fundante de una sociedad impávida frente a dos males de la misma jerarquía, en el mismo nivel y valorativamente iguales, ¿sí? Los auxiliadores serían los que, sin ser miembros directos de una resistencia activa al régimen de facto, pudieron generar salvoconductos, pudieron generar algunas vías de escape o de reparación o de solución parcial a los que eran víctimas del régimen. Y luego tenemos a los promotores de la justicia transicional, promotores dentro del régimen de facto, como, una vez lograda la apertura democrática, para restaurar la democracia y la justicia. En esa categoría entran claramente todos los organismos de derechos humanos, precisamente los que más promovieron, aún en las instancias de mayor opacidad del régimen democrático, fueron los organismos de derechos humanos los que promovieron activamente los procesos de justicia, de purgas y de reparaciones. Esto no empezó sencillamente como ningún proceso de justicia transicional empieza sencillamente. ¿Por qué? Porque los criminales buscan, una vez acotado su poder y una vez ya decidida su no continuidad, quedar inmunes a los crímenes que cometieron. No fue la excepción nuestro caso, en la Argentina, la ley 22.924 y ley entre comillas. ¿Por qué? Porque precisamente suena muy chocante o muy simbólicamente determinante ver que una ley termina con la palabra o con la firma de Viñone, ¿sí? Precisamente este es un problema que degrada el derecho público argentino, y es que no distinguimos en el concepto de leyes cuáles son auténticamente leyes y que disparan una cadena de significantes que implican democracia, que implican deliberación, que implican reglas de mayorías y minorías, que implican respeto a los derechos, con un acto de facto, un acto pretendidamente normativo, emitido por gobiernos militares, usurpadores precisamente, de toda esa cadena de significantes. Hasta el año, o hasta el golpe de Estado de 1966 encabezado por Onganía y que derroca al gobierno de Ilia, los regímenes de facto militares utilizaban el término decreto ley. Onganía ya utiliza el término ley y nosotros lo seguimos utilizando. Incluso es común, ¿sí?, no distinguir, no hacer el distingo cuando estamos frente a un acto de facto y cuando estamos frente precisamente a una ley con la cadena de significantes que acaba de relatar. Quizás sea menor, algunos lo consideran menor. Yo creo que en las palabras, las palabras son el mejor móvil de ideología y por lo tanto entiendo que tendríamos que estar un poco más atentos a estas definiciones. Esta ley precisamente pretendía dejar inmunes los crímenes de la dictadura y sin reparación a sus víctimas, por supuesto. La primera ley de la democracia, la primera, del 22 de diciembre, si mal no recuerdo, fue la ley 23.040, que precisamente derogaba por inconstitucional y además declaraba insanablemente nula la ley de facto número 22.924. Esta transcripción es textual, así que fíjense que la democracia se reservaba para ella el nombre de ley para designar al acto de fuerza como ley de facto al menos, ¿sí? No solamente, reparen en esto para tenerlo presente en lo que siga de la exposición, no era solo derogar la ley, sino también declararla insanablemente nula. ¿Por qué? Precisamente para evitar un gran problema para intentar evitar o para intentar dar fundamentos a un gran problema que se le plantea a la justicia transicional, que es siempre el tema de la irretroactividad, ¿sí? Sabemos que un principio básico del derecho y casi diríamos universal es que las leyes, una vez emitidas, rigen hacia el futuro, ¿sí? No rigen hacia atrás. Esto, por supuesto, como principio, y claro que como principio tiene sus excepciones. Pero es un principio y es un problema que enfrentan todos los procesos de justicia transicional en ver cómo desvirtuar o cómo fundamentar, ¿sí?, una vez recuperado el orden democrático,
la retroactividad de las leyes que puedan permitir los procesos de justicia transicional, los procesos purgas y reparaciones. Esta segunda ley, que a veces quizás no recordamos tanto, tiene un efecto simbólico altísimo. ¿Por qué? Porque esta ley 23.049, son todas leyes inmediatas a la recuperación de la democracia, pone bajo la revisión de la justicia civil lo decidido por el fuero militar. Es decir, la justicia federal, civil en términos de no militar, ¿sí? La justicia federal, precisamente la Cámara, revisa las decisiones de los tribunales militares. Sin esta ley hubiesen quedado impunes muchos de los crímenes perpetrados por los militares, por el gobierno y por el régimen militar, porque precisamente hubiesen quedado agotados en ese fuero militar. Porque no olvidemos que también estaban siendo investigados sus acciones y sus crímenes por el Código Militar, código que aplican los tribunales militares. Es decir, además del efecto simbólico de poner encima del poder militar la revisión civil de la democracia, permitió también que estas causas no hayan quedado agotadas en un fuero en el cual la democracia no tenía intervención. Estamos recién recuperando la democracia y todo el aparato de represión, todo el aparato de inteligencia estaba perfectamente activo y se estaba defendiendo, ¿sí? Y defendiendo mediante incluso también, como saben defenderse, mediante el terror. Entonces, esta ley fue lo que permitió luego llegar al juzgamiento del año 85. Llegamos precisamente al juicio que todos conocemos, el juicio a las 3 juntas de comandantes. 3 juntas de comandantes, precisamente el decreto del presidente Alfonsín, decreto 158 del 83, instó la acción penal, pero solo en ese primer anillo de responsabilidad, solo a los comandantes de las 3 juntas militares. Es decir, el resto de la oficialidad no quedaba en el programa político y jurídico del alfonsinismo, sino que el resto de los juicios fueron habilitados por la Cámara Federal, precisamente en este famoso punto 30, que establecía continuar, una vez condenados los militares integrantes de las 3 juntas de gobierno, de las 3 juntas militares, que era el programa del alfonsinismo y el programa materializado, precisamente el programa jurídico y político, materializado en este decreto 158, los procesos, por decisión de la Cámara Federal, continuaban contra los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones. Eran más o menos 450 militares implicados directamente, luego de este resolutorio 30, según cálculos de Ciobania y Muleiro en el libro que cuenta la biografía de Videla. Se sabe también que esto precisamente no era, como decía antes, el programa del alfonsinismo, porque el programa del alfonsinismo tenía claro 2 cosas. Tenía claro que sin una intervención democrática y ética que juzgase a los jerarcas del régimen militar, era imposible, ¿sí?, arribar a una democracia saludable, duradera, que vaya consolidándose. Pero al mismo tiempo también creía firmemente en que ese era el único anillo de responsabilidad que merecía ser juzgado. Los mandos inferiores, ¿sí?, o prolongar la instancia de juicios hacia el resto de la oficialidad, iba a ser contraproducente para la democracia. Este era el programa alfonsinista, roto precisamente por la Cámara Federal. Cámara Federal que no fue tan o que tuvo alguna benevolencia en sus condenas, porque precisamente los casos de sustracción de menores fueron absueltos. Los casos que se imputaba sustracción de menores a los comandantes de la Junta, principalmente a Videla, ¿sí?, fue absuelto Videla. Y es lo que permitió que luego otras mismas causas, distintas en los hechos porque no involucraban a las mismas víctimas de sustracción de menores, puedan permitir luego de los indultos y demás la recaptura y el reprocesamiento de Videla. Pero fue en términos algo indulgentes la condena que sufrieron o que merecieron los militares en este histórico juicio. ¿Por qué histórico? Por muchas cosas. Primero por los que les comentaba antes. Los procesos de justicia transicional
en el derecho comparado van a haber muy pocos casos en donde el lapsus temporal, en donde la interrupción temporal sea tan chica como el nuestro. En el nuestro no hubo interrupción temporal en el proceso de justicia transicional. Ya les dije, la primera ley de la democracia, la primera asumido el gobierno de Alfonsín, fue precisamente derogar y anular por inválida, por inconstitucional, la ley de autoamnistía, ¿sí? La ley que impedía llegar a los juicios a los comandantes. Y hacia el año 85 ya teníamos condena. Fíjense lo rápido, en tiempo, que se pudieron hacer estos juicios. Y no hay muchos casos en el mundo en donde salto temporal haya sido tan corto. Por eso merece, ciertamente, ser calificado como un juicio histórico. También por el involucramiento de nuestra sociedad en esos juicios, por la cantidad de fojas de testimonios, por la altísima participación pública, por la altísima deliberación pública y debate público que merecieron esos juicios, ¿sí? Y que entiendo yo que fuese motor social o que fuese encarnadura social de este aspecto jurídico, lo que también en las épocas de mayor opacidad permitió que ese sentimiento de justicia perviva y que puedan luego reabrirse los juicios en la última década. El fallo de la Cámara Federal fue convalidado por la Corte Suprema en esa causa, la que tienen citada ahí, en diciembre del 86, es decir, un año después. Y ahí fue donde se trató el tema de la irretroactividad. Es decir, si la ley de la democracia que anulaba la ley de autoamnistía podía ser retroactiva o no. El principio fue, por supuesto, que sí, por dos cuestiones. Primero, porque la doctrina que venía aplicando la Corte Suprema era que las normas de facto únicamente pervivían en regímenes democráticos si no eran, ¿sí?, rechazadas expresamente. En este caso, por haber un rechazo expreso de la norma, ¿sí?, valía la ley de la democracia y quedaba anulada la ley de facto. En un entendimiento positivista a ultranza y quizás hasta barbárico, esto hubiese sido imposible porque no hay posibilidad de aplicar un derecho que no sea el vigente al momento de los hechos, ¿sí? Y esta pretensión del positivismo más, más, porque hay versiones un poco más esclarecidas, pero esta pretensión del positivismo más bárbaro, pretendidamente alejado de la moralidad o de los valores, no reconoce que en definitiva se está apoyando sobre un valor que es el respeto al derecho, la seguridad jurídica o la seguridad secas o el orden y demás. Este es el gran problema que tiene el positivismo, que por un lado dice despegarse de los valores, pero por otro lado se asienta en un único valor sin contrastar ese valor contra otros, que es el del orden o el de la seguridad jurídica, o el de la seguridad. Bueno, después empezamos a entrar en un periodo que yo lo entiendo de opacidad en cuanto a justicia transicional, en cuanto a seguir con los procesos purgas y reparaciones, que es el de las leyes de impunidad. Leyes de punto final de evidencia de vida que conocemos y que se fueron dando sucesivamente a partir de que fueron fracasando las primeras iniciativas. Es decir, la primera iniciativa por frenar la restauración democrática y de los juicios fueron las instrucciones del Ministerio del Interior a los fiscales en abril del 86, por la cual se decían que no continúen los procesos más allá de este primer anillo de responsabilidad. Como no tuvo eficacia, fue la ley de punto final que estableció un plazo de caducidad para iniciar los procesos en 60 días, como fueron los juzgados abarrotados de acciones en esos 60 días, como tampoco fue eficaz esa ley, se llegó a la 23.521 obediencia debida y a su convalidación constitucional en el fallo Camps, Ramón, Juan Alberto y otros. En ese otros, porque este fallo no favoreció a Camps, en ese otros estaba el Checolats. Checolats, por ejemplo, fue beneficiado, ¿sí?, por la ley de obediencia debida en este fallo Camps y precisamente desincriminado y liberado. Luego también, como colofón de esta etapa de opacidad, tenemos los indultos de 1990 que también conocemos. Sí. Yo entiendo que en la década del 90 fue nuestra sociedad, nuestro pueblo, intentando hacer boquetes a esta impunidad, porque los caminos jurídicos estaban verdaderamente
cerrados o era muy dificultoso pensar estrategias nuevas que puedan romper ese gran muro de impunidad que habían trazado los poderes públicos democráticos del Estado. No era esto impuesto por la fuerza, sino que eran los mismos poderes, el Congreso, el Poder Ejecutivo y la justicia ratificando esas decisiones, la que habían establecido un muro infranqueable para continuar en el proceso de justicia transicional. Las estrategias fueron diversas y fueron horadando precisamente esa barrera. Y en ese camino podemos nombrar como ejemplos quizás los juicios de la verdad. No sé si los recuerdan, pero eran al menos pretensiones que buscaban conocer cómo habían sido los hechos para dilucidar más o menos quién había sido el responsable, pero nunca iban a poder llegar a la condena o nunca iba a poder efectivizarse la responsabilidad de quien haya sido indicado como el actor de esos crímenes y demás. Es decir, tenían un fin no menos importante, pero tampoco pleno, porque no se alcanzaba ninguna reparación. Eran precisamente la posibilidad de hacer juicios, pero no la de hacer purgas ni reparaciones, porque ese juicio lo único que nos iba a demostrar a través del expediente era cómo habían sucedido los hechos. ¿Que tiene un valor? Por supuesto que tiene un valor, pero en el camino de la justicia transicional es un camino corto, limitado y no total, no completo. Pero al menos mantuvo viva la discusión acerca de la necesidad de revisión de nuestro pasado y acerca de la necesidad de restaurar mediante la justicia ir consolidando nuestra democracia. Después también la actuación de tribunales extranjeros, que esto siempre plantea un dilema, porque los pueblos deben autodeterminarse sin tutelas extranjeras, ¿sí? Pero recordemos, por ejemplo, las condenas en ausencia a Astiz en Francia o la actuación del juez Baltasar Garzón en España. También las nuevas causas por delito de sustracción de menores, que fue lo que permitió la recaptura de Videla. Esto es lo que les decía antes. Videla había sido, por ejemplo, desincriminado por delitos de sustracción de menores en la causa del año 85. Otras demandas, otros hechos permitieron, sin violar el principio de ne bis in idem, que Videla pueda volver a ser juzgado por delito de sustracción de menores. Fíjense cómo quizás la absolución en esa instancia de 1985 permitió que de algún modo jurídicamente se pueda haber encontrado la vuelta para que sea una causa para recapturar hacia el año, creo, 98, a uno de los jerarcas del régimen militar. Y por último, esta derogación de las leyes de impunidad por ley 24.952. Esta ley 24.952 tenía dos artículos, derógase la ley tal, derógase la ley tal. Era una ley meramente declaratoria, declamatoria, sin ningún efecto jurídico práctico, porque precisamente no había posibilidad de entenderla retroactiva y de que por esa vía jurídica puedan volver a investigarse los delitos de la dictadura. Bueno, yo creo que hacia el año 94 y siguiendo, la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte hacen entrar en escena a un nuevo jugador que luego va a ser determinante cuando lleguemos al fallo Simón y demás. Sabemos que en el año 94 los tratados de derechos humanos que fueron suscribiéndose ya en el año 84 adquieren jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, que forman junto con el artículo 118 que hace referencia al derecho de gentes, junto con el artículo 27 que también hace referencia al derecho internacional y a la recepción en el derecho internacional de los principios de derecho público del derecho interno. Empiezan a ser una fuente normativa y empiezan a atraer miradas y acciones de justicias o de tribunales de derechos humanos que empiezan también a dar argumentos para reabrir las causas por delitos de lesa humanidad. La ley 25.779 de septiembre de 2003 declara insanablemente nulas las leyes de impunidad, punto final y obediencia debida, y luego en el fallo Simón de junio de 2005,
queda en sí por fin rehabilitado el espacio jurídico que permita la persecución, el juicio, con las garantías debidas y el eventual castigo a los crímenes de la dictadura. ¿Por qué decía que el actor que surge a través de la constitucionalización de los tratados internacionales y que específicamente es la Corte Interamericana adquiere un peso específico preponderante? Porque Simón se apoya en un fallo de la Corte Interamericana del año 2001, el fallo Barrios Altos, y que sintéticamente lo que establece que cualquier ley de amnistía, como pueden ser calificadas la ley de obediencia de vida y no de punto final, pero sí de obediencia de vida, que es la que fue más efectiva, digamos, son inconvencionales, van en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ningún Estado podría ampararse en leyes de amnistía frente a crímenes de lesa humanidad para dejar de cumplir sus obligaciones de investigar, juzgar y reparar. Ahora bien, Barrios Altos fue un caso que investigó una masacre en el Perú de Fujimori. Sin embargo, la Corte nuestra lo toma como fundamento y además, ¿sí?, haciendo pie en la nueva ley 25779, ¿sí?, entiende que las mayorías argentinas han decidido nuevamente revisar su pasado, entender en ese proceso trágico y seguir con el proceso de justicia transicional para completar una necesaria revisión y reparación de los crímenes de la dictadura. Ahora bien, yo para finalizar quería proponerles o plantearles que a veces tenemos ciertas tensiones entre lo que podemos denominar democracia y reglas de las mayorías con lo que pueden ser entendidos como derechos sustanciales y reparaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente les hacía foco en el fallo Barrios Altos. Barrios Altos también es retomado como fundamento de otro fallo o son retomados sus argumentos, en otro fallo que también fue comentado acá en este curso, el fallo Hellman, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que hay distintas gradaciones democráticas en las leyes de amnistía y que por lo tanto quizás merecerían argumentos separados para intentar eventualmente invalidarlas. Yo pondría, por ejemplo, en un extremo a la ley de autoamnistía, que les comentaba al principio de la charla, emitida como ni siquiera podría calificarse como ley, porque eso sería lavarle la cara. Y en otro extremo quizás, lo que fundó el fallo Hellman, que fue la ley de caducidad del Uruguay, ratificada por 2 consultas populares. Es decir, en un extremo tenemos un acto normativo de un gobierno de facto, ¿sí?, para autoamnistiarse de crímenes cometidos por ese régimen, y en el otro extremo tenemos a una ley de la democracia uruguaya ratificada en 2 oportunidades por consultas populares libres y democráticas, y en el medio podemos tener un abanico importantísimo. Yo creo que a cada uno, para invalidar cada una de estas posiciones de autoamnistía, me parece que resulta un poco flaco el argumento de siempre apelar a que, haciendo pie en la Convención Interamericana, nunca sea posible emitir leyes de amnistía, porque eso violaría las obligaciones del Estado al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entiendo que son casos distintos, pero que podemos pensar que democracia y derecho pueden ser conjugados, pero tampoco negando la necesaria intervención de las comunidades y de las reglas de las mayorías en la definición de ese derecho. Porque nosotros podemos decir, ok, la democracia llega hasta un lugar que está en un coto vedado, que es el coto de los derechos. O sea, las mayorías no tienen incidencia o no entra en la esfera de lo decidible mayoritariamente el respeto no a un derecho. El punto es que no estamos de acuerdo en qué derechos, de qué derechos estamos hablando, con qué alcances entendemos esos derechos y qué contenidos le vamos a dar a esos derechos. Entonces, no podemos decir que ya hay algo predeterminado, predefinido como derecho y como que todos estamos de acuerdo en esa definición del derecho, ¿sí?
Precisamente si nosotros vamos a los juicios emitidos por tribunales colegiados, hay mayorías y hay disidencias, ¿sí? Y las mayorías y las disidencias se presentan a partir de la interpretación de un derecho. ¿Y cómo termina siendo decidida esa cuestión? Por la regla de la mayoría. El juicio va a ser favorable de acuerdo a quien haya suscrito la mayoría de los votos. Es decir, el argumento que utiliza Ferraioli, que utiliza Bobbio quizás, en cuanto a decir la regla de la mayoría o la democracia termina cuando empiezan los derechos, no me satisface porque no entiendo al derecho o porque no se presenta el derecho como un territorio amigable, sino que el derecho se presenta como un territorio en profundo desacuerdo, ¿sí? Y es ese desacuerdo el que tenemos que tratar de establecer cómo vamos a continuar a pesar de ese desacuerdo. Y entiendo que la regla de las mayorías es un procedimiento hábil para dirimir la cuestión, como también sucede al interior de los órganos colegiados. Así que bueno, yo termino acá, no sé si me quieren hacer alguna pregunta y les agradezco por la atención. Con Noelia vamos a conversar un rato sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La realidad es que es un tema que abarca un montón de distintas cuestiones y que podríamos haberle dedicado posiblemente un curso entero. Entonces, lo que nosotras nos propusimos en esta breve exposición es repasar un poco cómo funciona el sistema, pero teniendo siempre en cuenta o trayendo ejemplos de cómo el funcionamiento de ese sistema interamericano de protección de derechos humanos influye en lo que es la protección de derechos en los países que integran la región. Lo primero es una cuestión simplemente de contexto para que ubiquemos cuál es el contexto político internacional de este sistema de protección. El sistema está creado e integrado a lo que es la Organización de Estados Americanos, que es una organización que nuclea a 35 estados de la región y que se formó con el objetivo de lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, y que básicamente se funda en 4 principales pilares: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Si tuviéramos que hablar del hito disparador de lo que es la protección de derechos humanos en esta región, hablaríamos de la Declaración Americana, otro tema que nos da también para resaltar diversas cuestiones, pero lo que nosotras queríamos por ahí destacar como punto de inicio para lo que va a ser el resto de la exposición es que la declaración tiene como fundamento principal esta idea de que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de algún Estado, sino que tienen como fundamento un atributo inherente a la persona humana, que así dicho solamente parece una linda afirmación, pero sí tiene que ver con lo que después van a hacer los Estados respecto de estos derechos. Cuando los Estados regulen estos derechos específicamente, no van a estar concediendo derechos ni creando derechos, sino en todo caso reconociendo derechos que existen independientemente de su regulación. Luego, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el tratado cabecera de la región, en el cual la primera parte, como todo tratado de protección de derechos humanos, se dedica a los deberes de los estados y se dedica a la enunciación de cuáles son los derechos protegidos en ese instrumento, y en su segunda parte se dedica a lo que es los medios de protección de esos derechos ahí enunciados. Y ahí van a encontrar lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana como órganos competentes para conocer en los asuntos que tengan que ver con el cumplimiento de los compromisos que los estados asumieron en base a ese instrumento. Entonces, el sistema regional de protección de derechos humanos está compuesto por 2 órganos que monitorean esencialmente esto: el cumplimiento de los estados miembros de la OEA de las obligaciones que contrajeron al ratificar este tratado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en el 59, que tiene 7 miembros independientes, que aunque son nacionales de los respectivos estados, son elegidos en su calidad de expertos en derechos humanos y a título personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en el 79, que es el órgano judicial autónomo de la OEA, también compuesta de 7 jueces elegidos, provenientes de los estados, pero otra vez en su calidad de expertos en la materia.
Y algo que tenemos que tener en cuenta y que después va a retomar Noelia en su explicación sobre la Corte es que las cuestiones que resuelve la Corte Interamericana llegan a su conocimiento solamente si son sometidas por algún Estado parte de la Convención o por la Comisión Interamericana. Ahora, empezando por la Comisión en sí. La Comisión tiene competencia para conocer sobre violaciones de derechos humanos que se basan en distintas fuentes de derecho. La primera y primordial, su competencia primaria, surge de las violaciones de derechos humanos en los estados partes de la OEA, ya que el estatuto de la OEA sí lo previó. Luego tiene la facultad de revisar denuncias a violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención, porque otra vez ahí está en el artículo 44 la posibilidad de que los particulares o las organizaciones presenten denuncias frente a posibles violaciones de derechos en cualquiera de estos estados. Luego, a través del Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, que es un texto posterior y que complementa a la Convención Americana, incorporó la posibilidad de revisar violaciones a la libertad sindical y al derecho a la educación. Como así también en algunos textos que tratan algunas cuestiones específicas, como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo que van a notar, o lo que habrán notado cuando leen igual jurisprudencia del sistema, es que por lo general la jurisprudencia se basa en la Convención y hace uso de estos instrumentos cuando necesita clarificar el alcance de alguna protección de la Convención respecto de algún derecho específico. Creo que estamos en condiciones de decir que no hay por ahora jurisprudencia que se haya dado pura y exclusivamente con la aplicación de alguno de estos tratados, sino que por lo general es interpretaciones de la Convención usando los otros instrumentos de referencia para clarificar su alcance. La Comisión, más allá de su función que por ahí es más conocida, que es la de procesar las denuncias, tiene otras funciones. Por un lado, practica visitas a los distintos países que integran la región. Sin ir más lejos, estuvo en Argentina hace un mes o un poquito más, revisando la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. En esas visitas, por lo general, viene con alguna agenda temática en la cual quiere relevar la situación de protección de derechos humanos en el país determinado y con alguna problemática particular. Viene, se reúne con autoridades del Estado y se reúne con organizaciones que trabajan en esos temas y visitas, en este caso, lo que visitó fue el centro de detención en toda la provincia para evaluar cuál es la situación de derechos en ese lugar. Luego tiene informes sobre la situación de derechos humanos en un país, hace informes periódicos, que son informes generales, donde evalúa de acuerdo a los distintos artículos de la Convención y los distintos derechos protegidos cuál es la situación de avance en protección y en general de cómo se viven esos derechos en un país. Luego tiene iniciativas temáticas. Los comisionados se han dividido y tienen lo que son relatorías especiales. Cada uno de ellos asume alguna temática en general transversal de derechos humanos y por lo tanto hay una relatoría que trata los asuntos de mujer, hay una que trata niñez, alguna que trata indígenas, etcétera. Todas esas relatorías por lo general emiten informes donde lo que analizan es la situación de esa temática a lo largo de los estados y por lo general son aprobados luego por la Comisión, con lo cual tienen el mismo valor que los informes sobre situación de país. Luego puede adoptar medidas cautelares en situaciones de extrema urgencia donde el derecho que se denuncia como violado pueda llegar a tener consecuencias irreparables en la persona que lo lleva a su conocimiento, puede dictar medidas cautelares o solicitar medidas provisionales a la Corte. Y luego tiene su función por ahí primordial de recibir denuncias, procesar y analizar las peticiones individuales. El tema de las peticiones individuales. Lo primero para recordarles es que pueden ser presentadas por un individuo, por grupos de individuos afectados por alguna situación o alguna violación de derechos compartida o por organizaciones. Las organizaciones de defensa de derechos humanos trabajan activamente en el sistema desde sus comienzos y tienen gran participación en lo que han sido todo el proceso de evaluación en la Comisión y luego en Corte. El objetivo del proceso siempre va a ser determinar la responsabilidad internacional del Estado por violación de alguno de los derechos humanos consagrados en el texto de la Convención y como consecuencia de eso emitir recomendaciones.
Acá queríamos recordar que la responsabilidad del Estado a nivel internacional y para estos casos no surge solamente por ahí del accionar, que es otra vez lo que más se conoce y más se lee, que es cuando el Estado hace o realiza algo que viola los derechos de un individuo, sino que surge, yo diría casi a la par, por omisiones del Estado en llevar adelante políticas de protección, o por la aquiescencia, o sea, por el consentimiento que brinda el Estado, un consentimiento tácito a la violación de derechos en su territorio. Y ahora brevemente el trámite para no entrar en cuestiones procesales que por ahí no son tan interesantes para el contexto de este curso, pero sí para tener en cuenta un poco los principios del sistema. El trámite comienza una vez que hay una denuncia efectuada por algún individuo o alguna organización. El sistema de denuncias está bastante, digamos, formalizado, pero de manera muy sencilla y accesible. Existe una planilla de denuncia que está disponible en la página de internet de la comisión y que velozmente cualquier individuo puede completar y someter. Una vez que la comisión recibe esa denuncia, comienza lo que es la etapa de la admisibilidad. En la etapa de la admisibilidad, la comisión va a chequear todos los requisitos que son necesarios para poder acceder al sistema de protección. Una de las principales cuestiones que va a revisar tiene que ver con el agotamiento de recursos internos. El principio detrás de esto tiene que ver con la complementariedad que tiene este sistema. Este sistema, como todos los sistemas de protección de derechos humanos, son complementarios a la protección que debiera brindar el Estado en el cual se esté viviendo esta situación de vulneración. Por lo tanto, lo primero que se va a chequear es si efectivamente hubieron intentos en el Estado de origen para solucionar el problema que acá se está planteando. Ahora bien, ese agotamiento de recursos internos en la evolución de lo que fueron los primeros informes de admisibilidad de la comisión no implica una cuestión formal rigurosa en el sentido de exigirle al particular que vino a denunciar que haya agotado ciertos recursos que en la práctica iban a resultar inadecuados o inefectivos. Entonces hay una construcción de interpretación que hace la comisión respecto de que lo que verdaderamente es necesario agotar son aquellos recursos que sean adecuados, es decir, que sean idóneos en el sistema interno para proteger ese derecho que se está invocando como violado, y efectivos en el sentido de que sean capaces de producir el resultado para el cual fueron creados. Por lo tanto, esto implica una evaluación del caso concreto. En esta misma etapa va a revisar requisitos formales sobre los datos de las personas, sobre la representación que ejercen las organizaciones que hayan presentado la denuncia, y va a comenzar una etapa clave que es la de caracterización de los hechos alegados. En esta caracterización, los peticionantes van a haber hecho un relato de los hechos que los llevan a demandar al Estado en esa sede, pero lo que va a hacer la comisión en este caso es revisar si esos hechos alegados pueden detallar algún tipo de violación autónoma a lo que es el derecho interamericano y no simplemente ser la revisión de una sentencia judicial local desfavorable. Es importante que recordemos que en todo momento la comisión va a decir que el sistema interamericano no funciona como una cuarta instancia, no va a revisar cuestiones de hecho y de derecho que hayan sido ya revisadas en la instancia local, no va a entrar en cuestiones que tengan que ver con la apreciación de la prueba que haya hecho algún juez local y demás, sino que va a revisar cuando, o puede llegar a revisar sentencias judiciales emitidas de manera local cuando hubo violaciones independientes a derechos de la Convención, por ejemplo, a las garantías judiciales, al debido proceso. Entonces, en el proceso de esta caracterización va a consultar a veces con el peticionante y va a ver de qué manera evalúa esos hechos relatados para tratar de tener un panorama de qué es lo que se está solicitando. Si considera que no habría una violación de un derecho de la Convención, sino que simplemente lo que se está intentando es revertir una sentencia desfavorable en sede local, puede declarar inadmisible esa petición y se cierra la posibilidad de reclamar eso de esa manera, al menos en esa instancia. Luego se corre un traslado al Estado. El Estado demandado tiene un plazo, antes era de 2, ahora es de 3, pero tiene un tiempo en el cual va a poder responder a las preguntas y a lo que en definitiva denunciaron los peticionantes. En esta instancia, por ejemplo, puede acompañar ciertas
cierta documentación, puede hacer llegar información respecto del caso concreto que se está alegando, y a raíz de todo esto se emite el informe de admisibilidad, que como les decía, si no se cumplió con lo anterior, si la comisión considera que no es susceptible de avanzar, se hará un informe de inadmisibilidad que se publica y que es algo que se puede consultar libremente. De lo contrario, saca su informe de admisibilidad y la petición pasa a tener la jerarquía de caso. Una vez que tenemos un caso, el caso avanza en lo que es el procedimiento de la comisión y durante su trámite existe la posibilidad de arribar a lo que se llama una solución amistosa. La solución amistosa es básicamente un espacio de negociación en el cual la comisión funciona como facilitador entre el Estado demandado y las víctimas denunciantes y donde se puede, si sale victorioso, digamos, culminar con un acuerdo en el cual lo que se plasma es, por un lado, un relato de los hechos, o sea, hay un acuerdo entre las partes respecto de cuáles son los relatos de esos hechos alegados. Hay un reconocimiento de violación por parte del Estado. El Estado reconoce que incumplió alguna de sus obligaciones respecto de ese individuo o de ese grupo y se fijan medidas de reparación. La solución amistosa requiere sí o sí el consentimiento de la víctima y va a tener una etapa de monitoreo por parte de la comisión. Se van a fijar plazos de cumplimiento y a lo largo de ese cumplimiento la comisión va emitiendo distintos informes donde lo que hace es evaluar si efectivamente se cumplieron los términos del acuerdo. Por eso, en esa instancia es susceptible de denuncia en caso de que el Estado no incumpla alguno de los términos de ese acuerdo. Si se llegara a cumplir, lo que hace la comisión es aprobar un informe donde se plasman todo lo que fue el proceso de negociación, los términos del acuerdo y cuáles fueron las medidas que efectivamente se cumplieron. El potencial de las soluciones amistosas es, por ahí a diferencia de lo que más se conoce, que no es la reparación patrimonial de una víctima, el potencial que tienen es de soluciones mucho más amplias. Por traer algún ejemplo local y que por ahí tiene cierta actualidad hoy, en el marco de una denuncia de un ciudadano uruguayo que vivía en el territorio argentino y que había vivido durante 24 años en el territorio, un día es detenido y expulsado del territorio por una cuestión de una situación migratoria irregular. Ese caso llega a la Comisión Interamericana y en el proceso de solución amistosa o durante el transcurso de ese proceso, lo que se logra en la Argentina es derogar la ley de migraciones vigente al momento de la expulsión de este ciudadano, una ley conocida como la ley Videla y una ley de facto, y emitir una nueva norma, que es la norma que nos rige ahora y que es en la región una norma muy avanzada en protección en situación de la protección de migrantes, y además, digo, en ese contexto de la solución, digo, eso fue ya un impacto muy importante en el país, pero además lo que logró es que al ciudadano uruguayo le levantaran su prohibición de reingreso y que pudiera regresar a la Argentina, regularizar su situación migratoria y continuar con su plan de vida. Entonces, por un lado está el tema de la reparación o de la situación puntual de la víctima, pero también permite cuestiones como la modificación legislativa. En Brasil hay un caso similar que tiene que ver con trabajo rural, con unos trabajadores migrantes que estaban en situación de trabajo esclavo, uno herido y el otro muerto en circunstancias de intentar escapar de una situación de trabajo esclavo, y lo mismo, se arribó a una solución amistosa en la cual el Estado brasileño cambió su regulación respecto de estos casos. De no arribarse a una solución amistosa, el proceso continúa y en algún momento vamos a tener lo que es una decisión de fondo. Para arribar a esa decisión de fondo o ese informe del fondo, la comisión tiene amplias facultades para convocar audiencias y hacer observaciones in loco, es decir, viajar al estado donde demandado y observar la situación fáctica de ese lugar y reunirse con sujetos del Estado para tratar de averiguar la situación de esa denuncia.
Sí. Para hacer la visita in loco tiene que tener la autorización o el acuerdo del Estado. Sí. ¿Qué pasa si el Estado se niega? En principio, según la norma, no podrían venir a hacer la visita. Y entonces la realidad es que la Comisión no necesita ni utiliza las observaciones in loco en todos los casos. Ha avanzado, por ejemplo, en su nuevo reglamento con algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ha creado un fondo por el cual puede financiar la convocatoria de los denunciantes a las sedes de la Comisión, porque una de las preocupaciones era justamente que los peticionarios a veces no cuentan con fondos para trasladarse, es una cuestión, digo, meramente práctica, de que no pueden trasladarse hasta la Comisión. Ahora existe un fondo por el cual se financia y se puede traer a los peticionarios a la Comisión para participar de audiencias, que tiene la curiosidad de que si luego ese caso termina en una condena de corte, el Estado condenado deberá pagar, reintegrar esos montos, ¿sí?, que implicaron traer al peticionante, con lo cual hay algunos intentos de mitigar eso que vos marcás que es un problema. Pero la realidad también es que se utilizan otros medios para acceder a información sobre el estado de origen y es, me parece, una cuestión que se tiene en cuenta también la reticencia que mostró el Estado en permitir que la Comisión venga a observar lo que necesita para resolver ese caso, es algo que se va a tener en cuenta para después avanzar en el caso. Bien, entonces, una vez que se evaluó toda esta cuestión y se llegó a identificar los hechos y demás, se produce una deliberación entre los integrantes de la comisión y se llega a una decisión. Aquí aparece el informe sobre el fondo. Otra vez, existe la posibilidad de que la comisión considere que no hubo una violación a la convención y entonces emite un informe en el que estipula exactamente esto, que no hubo violación, por ahí hace un recuento de la situación de hecho y un análisis respecto de lo alegado y llega a la conclusión de que no ha habido violación. En ese caso le informa esto a las partes y publica otra vez nuevamente en su página y en todos los medios que tiene el informe. Si considera que hubo violación, emite un informe preliminar con recomendaciones para el Estado. En el momento en el que considera que hay una violación, tiene que, en consecuencia, decidir qué considera que son medidas para mejor salvaguardar esos derechos en juego. Y le da un plazo al Estado para informar el cumplimiento de esas medidas. En ese momento notifica a la víctima. En ese momento la víctima cuenta con la posibilidad de expresar su opinión respecto de someter o no el caso a la Corte. La decisión de someter un caso a la Corte es pura y exclusivamente de la Comisión, pero tiene en cuenta lo que le informe en ese momento la víctima denunciante. Y otra cuestión importante es que a partir de un nuevo reglamento de la Comisión de 2001 se establece que, a diferencia de cómo era el proceso anterior, en el cual había mayor discreción para someter o no someter un caso, ahora toda decisión de un Estado parte que haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte, porque como seguramente va a tratar Noelia, no todos los estados que son parte en la OEA han firmado la convención, no todos los estados que han firmado la convención han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, pero en todos los que sí tengan aceptada esa competencia, la comisión tiene que someter el caso a consideración. Y si decide no hacerlo, va a tener que en todo caso dar una decisión fundada al respecto. Por eso van a notar que hubo un aumento considerable de jurisprudencia de la Corte desde ese cambio hasta esta parte. Todo tuyo. Buenos días. Yo voy a tratar un poco cuáles son las facultades de la Corte, ¿no? Como ya mencionó Nadia, tenemos dos órganos, la Comisión y la Corte. Y la Corte tiene como dos facetas. La intervención en casos contenciosos, que como ya mencionó Nadia con anterioridad, previamente tienen que haber sido examinados por la Comisión, obligatoriamente, digamos, los casos no pueden llegar directamente a Corte. Y estos casos pueden ser sometidos a la Corte por el Estado aludido
o por la comisión. Acá lo que vemos es que queda fuera de la ecuación la víctima. La víctima puede denunciar ante la comisión, pero no puede hacerlo ante la Corte. Y esto es una falencia, ¿no? Nos está mostrando la desigualdad de condiciones entre el Estado y la víctima. Si bien, como comentó Nadia, la víctima puede, al momento del informe de la comisión, emitir su opinión sobre la elevación a comisión, es solo una opinión y no puede hacerlo directamente. También lo mencionó Nadia, que los estados al momento de adherir a la convención tienen que haber declarado expresamente su reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte. De los 35 estados partes, solo 20 han reconocido esta jurisdicción. Esto nos muestra cierto panorama, el típico ejemplo de quién no, Estados Unidos. ¿Sí? Queda fuera de la posibilidad de ser llevado o juzgado ante la Corte. Y la segunda faceta son las opiniones consultivas que se le puede realizar a la Corte, que es relativo a la convención en sí, pero no limitante. La Corte ha establecido en su primer opinión consultiva, la número 1 del 82, que no se limita a los tratados interamericanos, sino a todo tratado vigente en uno o más estados en que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos. Esto nos abre un abanico de posibilidades de opiniones consultivas y no nos limita estrictamente a la convención. Existen dos tipos de opiniones consultivas. La primera es la interpretación de las disposiciones de derechos humanos en rasgos generales. Un Estado puede acercarse a solicitar un tipo de interpretación porque no queda claro el alcance de esa protección. Y por el otro lado, la compatibilidad de una ley interna para con la Convención. Un ejemplo de esto es la opinión consultiva número 5 del 85, donde Costa Rica realiza la consulta sobre la compatibilidad de una ley interna que obligaba a la colegiación de los periodistas y si esto se contradecía o no con la libertad de expresión. Lo que dijo la Corte en esta situación era que si bien el Estado podía reglamentar estas cuestiones, se había extralimitado, que el bien que se intentaba proteger no era debidamente protegido con esta obligatoriedad, que uno cuando emite una opinión tiene consecuencias sobre lo que emite, entonces que no es necesario que yo previamente tenga que estar regulado en una colegiación. Justo el derecho de libertad de expresión tiene como dos facetas, una faceta individual del derecho que tengo yo como individuo a emitir y recibir opiniones, y después una faceta colectiva, ¿no? La comunidad tiene el derecho a poder tener un flujo de información necesaria sin que haya restricciones sobre este tema. Es meramente ejemplificativo, ¿no?, de cómo un Estado se acerca cuando internamente no se llega a un acuerdo sobre esta situación. La Corte puede adoptar distintos tipos de medidas o de decisiones. Como mencionó Nadia, medidas cautelares, son medidas que se toman previas a la resolución final y del fondo, que se suelen tomar en situaciones de emergencia, La Corte lo usa limitadamente en situaciones de emergencia. Después toma decisiones sobre las excepciones preliminares. Las excepciones preliminares son presentadas por los estados al momento que se le da intervención al Estado y se le corre traslado al Estado. El Estado puede presentar excepciones preliminares del estilo de que no se han agotado las vías internas, entonces que no estarán dadas las condiciones para llegar a Corte. Si bien esto ya tiene que haber sido tratado en comisión, porque no nos olvidemos que todas las causas para llegar a Corte previamente tienen que haber pasado por la comisión, el Estado nuevamente puede plantearlo y la Corte está obligada a resolverlo. Finalmente vamos a tener las decisiones adoptadas en el fondo de la cuestión planteada y las reparaciones en consecuencia si la Corte determina que hay responsabilidad por parte del Estado en la violación del derecho denunciado. Y asimismo tiene una última faceta de interpretación de sus sentencias, es lo que se suele conocer como sentencias aclaratorias, donde se le pide una nueva intervención sobre una sentencia que ya emitió, sobre el alcance efectivo de esa sentencia. Lo que surge cuando la Corte emite una sentencia y responsabiliza a un Estado por la violación de un derecho es el deber de reparar. Toda vez que existe una violación, existe la obligación de reparar ese derecho que fue ultrajado. En el caso Velázquez Rodríguez con Honduras,
justamente se estableció esto, ¿no? Que toda violación de una obligación internacional que haya generado un daño comporta el deber de reparar. Este deber de reparar tiene que darse en una plena restitución del derecho, lo cual nos da distintas facetas. Digo, la Corte, cuando emite su sentencia, establece distintas medidas que el Estado deberá adoptar para reparar. Existen medidas de restitución, que lo que se busca es restablecer la situación en la medida de lo posible al estado anterior al momento en que se generó la violación de ese derecho. Medidas de rehabilitación, que son medidas de acompañamiento médicas y terapéuticas para acompañar a la víctima a sobreponerse a la violación que sufrió. Medidas de satisfacción, que de por sí la Corte tiene dicho que la propia sentencia es una medida de satisfacción porque se nos está reconociendo la violación que sufrimos, pero también tiene que ver con un reconocimiento público por parte del Estado de esta violación. Pueden ser placas rememorativas, el 24 de marzo aquí, ¿no?, como reconocimiento de la situación que se vivió en la Argentina. Esto es una manera de construir socialmente un rechazo a estas situaciones de violencia y de violaciones de derechos humanos y para que no se vuelvan a repetir, si no queda como en una mera sentencia y en un caso aislado, cuando en la mayoría de los casos en realidad los derechos que se violan son a repetición y son muchos y son muy poquitos los que llegan a Corte. Por otro lado, existen las garantías de no repetición, ¿no? No nos alcanza con que el Estado sea condenado y responsabilizado si no nos asegura que no va a volver a repetir esta medida. Porque si no nos vamos a encontrar dentro de 1 año, 6 meses, 2 años, ante la misma situación, ante una nueva violación con otros individuos. Estas garantías de no repetición tienen distintas facetas. Una puede ser la adecuación de la normativa interna, como fue el caso de los migrantes que nos contó Nadia. Otro, como fue en el caso de Fornerón, no sé si se acuerdan que lo vimos hace un par de clases, con la obligación de capacitar a los funcionarios de ese Estado para que no vuelvan a actuar de la misma manera y no vuelvan a cometer la misma violación de los derechos. Y el último sería la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de esa violación. ¿Sí? El Estado siempre tiene esta obligación interna. La Corte así se lo va a establecer y va a tener que dar cuentas el Estado de esto. Digo, no es bueno, la Corte me hizo responsable y yo internamente no hago nada. Digo, hay una réplica interna de esto. Bueno, se violó, bien, fantástico. ¿Qué se hace con esto? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿En qué falló el Estado que no lo detectó antes y tuvo que llegar a Corte para generar esta responsabilidad? En muchos casos, además, se indemniza materialmente, pecuniariamente a la víctima, y esta indemnización encuentra fundamento en varios instrumentos internacionales. Si bien no está preestablecido ante tal violación tal pago, pero sí la obligatoriedad de que el Estado se haga responsable pecuniariamente de esta situación, y la Corte debe fundar su decisión en la convención propia y, como dijo Nadia, subsidiariamente también en otros instrumentos internacionales. Si hablamos del derecho a la identidad, que es lo que nos había originalmente convocado en este curso, la Convención no lo consagra expresamente, no es un derecho que esté expresamente consagrado en la Convención, pero sí la Corte lo ha considerado protegido como elemento consustancial del ser humano. Ya lo vimos en el caso Hellman con la restitución de sus nietas, o como en el caso Contreras y otros con Salvador, que fue el caso donde unas niñas pertenecientes a una familia fueron separadas de su familia, la familia denuncia y el Estado no hace nada y no se evalúa cuál era esta situación ni se intentó encontrar a estas niñas y buscar su verdad. El derecho a la identidad constituye un elemento inherente al ser humano, tanto en sus relaciones con el Estado como con la sociedad también, ¿no? Digo, yo necesito de esta faceta también para relacionarme con la sociedad y no linealmente solo con el Estado. Y comprende también varios derechos que el sujeto trata y las circunstancias del caso. Digo, tiene como muchas facetas el derecho a la identidad y normalmente genera otro montón de consecuencias indirectas. En el caso de las hermanas Serrano, se estableció que el derecho a la identidad viene a reforzar la tutela de los derechos humanos, protegiendo a cada persona humana contra la desfiguración o vulneración de su verdad personal. Si nos ponemos a pensar qué sentido tiene que exista
la Corte para con nuestro derecho interno, dos cuestiones que nosotras podíamos resaltar analizando este tema era, por ejemplo, el test de proporcionalidad. Es una interpretación que ha hecho la Corte en donde se establece que ningún derecho es absoluto, que el Estado, por supuesto, tiene la facultad de restringir ciertos derechos o de reglamentar ciertos derechos, pero todas esas restricciones tienen que estar previstas estrictamente en una ley formal, responder a un objetivo legítimo, permitido en la Convención, para que se asegure el respeto a los derechos o la reputación de los demás. Acá lo que se busca es que sea proporcional esa restricción acorde al bien que estoy intentando proteger. Tenemos como uno de los casos emblemáticos el caso Kimmel. Kimmel es un periodista argentino que escribió un libro sobre el asesinato de 5 sacerdotes durante la dictadura cívico-militar, y en su relato critica además a las autoridades por no haber investigado debidamente. Dentro de estas autoridades que él menciona un juez en particular. Este juez, una vez publicado el libro, lo denuncia y la sentencia a la que se llega es 1 año de arresto y una multa. Este caso llega a la Corte y lo que la Corte dice es que es desproporcionada la medida que se tomó y que establecía la normativa argentina para este caso. Digo que si bien estaban en juego, si queremos decir, 2 derechos, ¿no? La libertad de expresión por un lado y la difamación o no, o el honor de este juez, era desproporcionado que mi libertad de expresión me genere un delito que me permita privarme de mi libertad, que se excedía, que se avanzaba sobre esto. Las consecuencias de esto fue responsabilizar al Estado argentino. El Estado argentino tuvo que modificar su normativa interna al respecto, más allá de que para Kimmel en particular tuvo que modificarle sus antecedentes penales, se obligó al Estado a que esto no aparezca en los antecedentes penales de esta persona. Volvemos a ver, como decía Nadia, como una doble faceta individual y colectiva. Como en la faceta individual Kimmel vio restablecido su derecho que había sido violado, pero a su vez toda la sociedad argentina se vio beneficiada por la modificación de la norma interna. Entonces, esto es algo fundamental, ver cómo la Corte nos lleva a avanzar socialmente y como Estado para que la Declaración de los Derechos no sea una mera declaración y para como nuestro derecho interno deje de contradecirse para con la Convención, porque si no son meras declaraciones. Es muy lindo tener las convenciones en nuestra Constitución, pero si no adecuamos nuestra norma interna y los violamos constantemente, no tiene ningún sentido. La otra cuestión que creemos que ha beneficiado mucho a nuestro país es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, lo que dice la Corte como doctrina, es que todos los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta la Convención y la interpretación que se ha realizado sobre ella. Esto es fundamental. Digo, más allá de la letra propia de la Convención, la Corte hace constantemente una interpretación de esta Convención. Y esto es tan obligatorio como la Convención. Digo, estamos obligados como Estado a estar al tanto de esto y aplicarlo de esa manera. El fundamento de esta obligatoriedad es la buena fe y el respeto a las obligaciones que hemos asumido como Estado. Entonces, las dos medidas, tanto el test como el control de convencionalidad, lo que nos lleva es a una cuestión preventiva. Digo, si el Estado cumple tanto con el test como con el control de convencionalidad en todas sus réplicas, lo que va a suceder es que van a haber menos casos de denuncias por violaciones de derechos humanos ante la Corte. ¿Por qué? Porque nuestra normativa va a estar adecuada y porque la aplicación de esa normativa por medio del Estado va a ser correcta. Entonces, no solo permite herramientas al momento de la evaluación de casos puntuales que existen hoy, sino una cuestión a futuro y de construcción a futuro de acercarnos a una mejora institucional. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Espero que haya quedado claro. Les agradezco la presencia al doctor Pérez Teruel por haberme invitado y eso es todo. Ya hemos tenido una exposición muy interesante, muy clara sobre todo este contexto, pero me parece que a lo mejor sería importante preguntarles a ustedes
preguntarnos ¿por qué creen que es importante el derecho a la identidad? Caprichosamente digo este derecho porque justamente es el convocante. ¿Podrían ustedes arrimar alguna idea al respecto? O algunos dirían, no me parece que sea importante realmente. ¿O los incomoda la pregunta? ¿O los incomodo yo? Bueno, de todas maneras la indiferencia también mata. Mientras me contestan, avanzo con algo más. Una de las cuestiones que venía pensando mientras los colegas expusieron, es decir, realmente, ¿cuáles son los derechos humanos? O sea, ¿es el derecho a la identidad un derecho humano? ¿Hay algún derecho que no sea humano? Los de los animales. Eso, ¿quién tiene la culpa de eso? No, Sarmiento. Porque Sarmiento promulgó la ley de defensa de los animales. En realidad habría una discusión ahí, porque me parece, en mi opinión personal, ¿no? Que el respeto a la integridad, por ejemplo, de los animales, no es un derecho subjetivo de los animales, sino que es un reflejo de la dignidad personal. Es decir, es una degradación humana realmente la crueldad, aun cuando sea sobre una, hoy por hoy se estila decir, persona no humana. Muchos caeríamos tal vez en esa categoría, pero bueno, dejemos la digresión aparte. Quiero decir con esto, es decir, no hay derechos no humanos. Insisto con esto que parece demasiado elemental, no solo porque yo soy elemental, sino porque me parece que la construcción cultural de discursos específicos señalando derecho de identidad, de la discriminación, de eso de que sea racial, que sea religiosa, por elección sexual, por condición política, jurídica, qué sé yo, digamos, por una parte tiene una ventaja en principio porque va noticiando que hay muchos modos de violar o degradar la dignidad humana, pero lo importante justamente es la dignidad humana. Y a veces, es una opinión, como todo esto muy personal, mientras espero que me contesten la primera pregunta, yo voy haciendo tiempo, realmente si esa especificidad paradojalmente no termina por desvirtuar la idea central, es decir, la persona humana reviste una dignidad especial, insustituible, inquebrantable, indiscutible. Bueno, esto es una opinión también, porque esto es una posición ideológica. Uno puede decidir esto o puede decir otra cosa, que hay quienes merecen la dignidad y quienes no la merecen, nosotros y los otros. El derecho de los derechos humanos es un derecho profundamente ideológico, es decir, se toman decisiones. ¿Esto es universal o no es universal? Cuando las colegas explicaron la internacionalización, bueno, tiene que ver con esto. Es decir, ¿de dónde sale el derecho? Bueno, de tomar esa decisión, de que independientemente de dónde sea, dónde esté, dónde nazca, dónde vaya, qué piense, con quién ame o quién deje de amar, es humano, es humana. Esto me parece que es un primer punto bastante importante para volver sobre este tema. Es decir, la discriminación, la necesidad de la identidad, son aspectos, yo diría casi con todo respeto, instrumentales, emanaciones de una sola necesidad, que es la existencia. Cuando en la facultad o en los cursos se explica que el derecho internacional de los derechos humanos, como se conoce desde 1945 más o menos hasta aquí, tiene algunos principios, me parece que es muy demostrativo, muy didáctico pensar en la universalidad, en la indivisibilidad y en la progresividad. Pero no en forma abstracta. A mí me gusta decir que esa descripción de los principios ideológicamente decididos del derecho internacional de los derechos humanos tienen que ser así porque si no, no estarían protegiendo a la persona humana.
porque la persona humana tiene esas características. Es universal, es indivisible y necesita una progresividad existencial. Digamos, hasta el más negado de los humanos tiene una necesidad vital que siempre va a empujar el límite de su propia circunstancia. Y entonces hace falta que otras circunstancias superestructurales permitan o limiten que eso avance. Por eso se inventó el Estado. Claro, hoy suena un poco también paradojal. El Estado también tiene que ser garante de esos derechos. Bueno, por eso la paradoja, digo, ¿no? Porque justamente usted decía el derecho a la identidad, o sea, a pesar de que, digamos, estamos numerados, por decirlo de alguna manera, a través del número de documentos, en sí la identidad es la pertenencia del pasado, del presente y del futuro. Porque para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, en lo étnico, en lo cultural, en lo religioso, como usted decía anteriormente. En lo familiar, ¿no? Venimos como, no sé, como decía Paulo Freire, con saberes aprendidos, digamos, culturalmente, religiosamente. Y es así que también yo creo que el Estado tiene que ser garante del derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad, indivisiblemente. Bueno, que eso implica, digamos, un bienestar. Por ahí otros países llamados primer mundo tienen mucho más derechos ya fortalecidos con el correr de los años. Y tal vez acá no, en todo lo que significa Latinoamérica, que ha sido vulnerada ideológicamente, como usted lo estableció anteriormente, por el Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que fue gestado en Europa para aniquilar todo lo que significaría la defensa de la conciencia humana, de pertenencia a la raza humana en sí. Bueno, primero muchas gracias por romper el silencio y permitir quebrar la indiferencia. En segundo lugar, claro, yo por eso decía que por eso se inventó el Estado, y lo dije con algo de sorna, y por eso aclaré lo de paradojal, porque en definitiva parece ser que el remedio para la enfermedad es la causa de la enfermedad. Es decir, por eso quise reflexionar o invitarlos a que ustedes reflexionen sobre las motivaciones primeras, sobre lo esencial de la cuestión, que es la persona humana, la necesidad que tiene, por ejemplo, del supremo bien, que no sé cuál es, pero podría decir que es la felicidad. El ¿Ustedes bienestar. qué piensan? El bienestar. Podríamos primero definir qué es felicidad o qué es bienestar. Puede ser que sea lo mismo o una condición de la otra. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere romper el silencio? Ya ha roto. El supremo bien de la persona humana, pero ahí falta algo. Que la persona humana nunca está sola, siempre es parte de un colectivo, digamos, o sea, y la identidad se construye no solo en lo individual, sino en lo colectivo, por eso lo de la historia pasada, presente y futura, ¿no? O sea, bueno, después quería dar un ejemplo, pero no quiero adelantarme, ¿no? Y el Estado también es paradojal, porque el Estado aparece cuando aparece, digamos, un surplus de la posibilidad de apropiarse de, digamos, de un excedente de la producción. Y ahí es donde aparecen las clases sociales y la estratificación social, o sea, digamos, vinculado a la apropiación de ese excedente. Y cuando aparecen las clases sociales y aparece el Estado, también hay mecanismos de dominación que son tremendamente poderosos, digamos, y que se van transformando, digamos, culturalmente, ¿no? El Estado absolutista de los reyes, el Estado que algunos plantearon del modo de producción asiático, ¿no? O sea, el Estado, cuando se constituye nuestro Estado republicano, se constituye sobre un genocidio, ¿no? Que son los pueblos originarios del sur y del norte. Entonces, siempre el Estado implica
relaciones de dominación. Y el avance de los derechos humanos ha avanzado sobre, digamos, esa imposición y esa dominación, digamos, del Estado y intentando transformar un Estado absolutista en un Estado democrático, en un Estado de bienestar, en un Estado de todos, porque siempre el imaginario es de que el Estado es de todos. Pero bueno, eso está en cuestionamiento, ¿no? El imaginario de algunos. ¿Cómo? El imaginario de algunos, claro, como siempre. Bueno. Pero mire, en realidad, esto me lleva a marcar otra cosa que me parece importante, un poco de historia. Digamos, nosotros aquí arrancamos la referencia de hoy a una segunda posguerra, a 1945, insisto por caprichosamente el número. Y allí se constituye un orden planetario de Naciones Unidas, con la Declaración Americana primero, 6 meses después la Universal, todo esto tema, y empieza a andarse un camino. Paro ahí y me voy algunos siglos para atrás, me voy al siglo XVII. Y allí en el siglo XVII, entre 1618 y 1648, se desarrolló lo que se conoce como la Guerra de los 30 años. Un gran conflicto en el centro de Europa, bueno, terriblemente. Eso termina con un proceso también muy famoso, que es el proceso de Westfalia, con el Tratado de Münster y Ulster. Ahí se trata de acordar algo, para decir, bueno, muchachos, paremos con esta matanza, algo tenemos que hacer. Siempre viene esta ilusión, dice, un tratado de paz para la cosa. En definitiva, creo que por encima del altruismo de algunos, que nunca faltan, siempre hay un romántico, lo que importa es el comercio y el dinero. Entonces, si gana la batalla de Salta, la ganaba Belgrano, los realistas, lo importante es que terminara para poder seguir comerciando, con uno o con otro. Pero dejando esa digresión monetarista de lado, vuelvo a este punto. ¿Por qué quiero volver a este punto? Para compararlo, ese momento de inicio de un orden internacional determinado, que es Westfalia, con el orden internacional que se establece en 1945. Insisto, dejemos de lado las causales económicas, que son siempre las fundamentales, el bill metal y todo eso. Y volvamos a lo que más o menos se dice o se puede mostrar como paradigma. En aquel momento encontraron una fórmula que dijeron, bueno, los estados, en ese momento únicos sujetos del derecho internacional, la persona humana no existe, existen estados, todos los estados alemanes, que eran un montón, que después van a ser Alemania, Francia, Holanda. Bueno, no hay personas, hay estados, personas jurídicas, organizaciones político-administrativas. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, que los intereses de los estados y su relativa fuerza sea equiparable. Se pensaba que de esa manera ninguno iba a ser más importante y ninguno iba a aplastar a otro. Bien. Pasan los años, obviamente no tiene éxito, o sí, depende de qué lado se ponga de la historia, la matanza continúa, las guerras continúan, y entonces se llega a la segunda posguerra, a este momento. Y ahí aparece la palabra derechos humanos por primera vez entronizada jurídicamente en un documento constitucional internacional, que es la Carta de Naciones Unidas. Antes de los derechos humanos estaban los derechos de gentes, ¿no? Entonces, un poco tener una idea de cuál era el concepto de derecho de gente, que ya estaba en nuestra Constitución del 53. Qué bueno que diga eso, porque muy poca gente le da relevancia a la orden que le da el constituyente al Congreso de determinar que no puede haber impunidad aun cuando el crimen contra el derecho de gentes, hoy diríamos lesa humanidad, está cometido fuera del país. Pero quiero terminar primero con esta comparación. Es decir, aparece entonces la persona humana y lo marco porque se troca el interés de Estado con el interés de persona. Esta es la revolución cultural, ideológica, que se da entre aquel momento, no porque ese momento, sino porque es caprichosamente tomado como el nacimiento del derecho internacional, cosa que yo no comparto, pero de todas maneras, bueno, eso es lo que se suele decir y es bastante cómodo marcarlo. Y este momento, es decir, razones de Estado, razones de personas.
Esto empieza también a conmover esto. ¿Qué es esto de que la persona humana aparezca? Porque hasta ese momento, en realidad, la soberanía, invento francés junto con el Estado, tiene un marco totalmente impersonal, es decir, es el Estado. Y si, bueno, este tiene la camiseta de Italia, si un italiano es asesinado en tal otro tema, bueno, no muere la persona, o muere, o no me interesa. Lo que importa es que está lesionado el partido cuya camiseta llevaba cuando fue asesinado. Si no importaba, porque el punto estaba en la ciudadanía, que es lo que los colegas marcaron acá, que se desmarca en 1945. Y aparece la persona desasida, digamos, no necesita ser nacional de un Estado para reclamar. Y acá se establece entonces que hay una razón de personas que no es la razón de Estado. Esto pone en cuestión, y voy ahora a la inquietud que ustedes estaban planteando, del Estado como garante, el Estado como represor, el Estado como gestionador de las mayorías dominantes, porque eso también es muy manipulable. Mayorías y minorías uno nunca sabe cuáles son, porque al no saber el total nunca puede sacar el porcentaje, ¿no? Pero de todas maneras, la idea queda planteada, es decir, ¿hay razón de Estado o no hay razón de Estado? Si uno toma esta idea, puede encontrar un costado que pervive todavía en el derecho argentino, no solo argentino porque estamos acá, pero digamos en el derecho, de decir, bueno, ojo que hay un costado de decisiones político-institucionales que están por encima de las necesidades de la persona. Esto es parte de la tensión de derechos que Codelia mostraba entre democracia, o por lo menos así lo vi yo, y derecho. O sea, es una cuestión también que hace ruido y todavía incómoda, que necesariamente tiene que seguir evolucionando. Recuerdo un ensayo de 20 y pico de años, por lo menos, de Alessandro Baratta, que se llama Entre violencia estructural y violencia institucional o algo así. La verdad que es muy interesante porque es algo fácilmente leíble, es cortito y va al pie con las cuestiones. Entonces, para cerrar un poquito la idea, esta razón de Estado empieza a ceder, por lo menos ideológicamente, a la razón de la persona humana. Entonces todo empieza a centrarse en esta persona humana. Paralelamente hay otra evolución cultural que me parece que no está resuelta y que cada vez se está poniendo más lejos de resolverse, que es esta consideración que yo hice con la primera numerada de si hay derechos humanos o no humanos. Digamos, fue tanto lo que se explicó desde el derecho constitucional de cualquier Estado, tan aferrado a un concepto viejo de soberanía, donde la soberanía era entendida como el escudo que el Estado tenía, diciendo, mira, flaco, acá adentro mando yo, no me vengas a poner con el dedito porque esto es mi Estado, yo soy el dueño, lo territorial. El cambio es, ¿saben qué? La soberanía no es un escudo para usted, señor Estado, sino que es un sayo de altísima responsabilidad, porque usted, por ser soberano, le debe a toda la comunidad rendir cuentas de qué hace o qué deja de hacer con cada persona que esté en su territorio. Es un cambio tremendo. Es un cambio tremendo. Bueno, este es un punto. Este es un punto importante. Es decir, bueno, ¿cuál es la soberanía? ¿Para qué? Entonces, por eso hoy podemos hablar de la soberanía como obligación. Como obligación. Finalmente, para no aburrirlos demasiado, quería agregar que de los textos, el texto original, digamos original, no porque sea mejor o peor, sino de la redacción de 1853, o sea, antes del 60, ya estaba la decisión tomada, en un contexto, por supuesto, político, histórico, totalmente distinta, de la dignidad de la persona humana. Es decir, todos los tratados internacionales que podemos conocer desde el 45 para acá, que son específicos de la materia, en realidad nos muestran, como lo decían las chicas recién, el modo en que hoy deben ejercerse esas obligaciones desde siempre.
¿La Constitución Nacional defiende la vida? Sí. ¿Lo dice? No. No dice expresamente. Es decir, bueno, habla de la vida en el artículo 29, pero de lo que está refiriendo, si reniega de las prerrogativas de sangre, me está dando un mensaje, aún en un contexto decimonónico, individualista, ya superado, que hay algo que es importante. Si habla de la libertad, es importante. Claro, no es lo mismo 1853, 60, todas las reformas posteriores, pero lo cierto es que está. Quiero decir con esto que a lo mejor convendría, más que calificar y enredarse en algunos derechos específicos, empezar a rediscutir una nueva relectura de la Constitución en el marco o en la clave, como lo señalaron aquí antes de esta intervención mía, de la necesaria obligación del Estado argentino, en este caso, respecto de las personas. O sea, no hace falta que haya un derecho a la identidad en particular, o a la discriminación racial o sexual o lo que sea. Si vamos a defender a la persona y estamos convencidos con eso, obviamente tiene que respetarse la posibilidad de que sea feliz. ¿En qué sentido? En que conozca su contexto para que pueda decidir con libertad un plan de vida y tenga la chance razonable de llevarlo adelante. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Generalmente es quien lo impide, pero eso depende también de la construcción cultural de estos encuentros donde las personas podamos realmente comunicarnos a contrapelo de la incomunicación de los medios masivos que solamente emiten unidireccionalmente mensajes determinados y determinantes con el solo objeto de enervar este intercambio que supone la comunicación, que es una necesidad antropológica de supervivencia, y la única alternativa, entonces digo, es repensar culturalmente desde lo sustancial y no dejarse llevar tanto por las categorizaciones que pueden tener, insisto, una utilidad desde el punto de vista de ponerlo, de explicitarlo, de hacerlo presente, pero siempre pensando, y esta es mi opinión, que lo que estamos describiendo son los modos, pero el qué ya estaba definido de antes, y es el respeto de la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Si eso se acepta, lo demás, arduo, pero es un camino por recorrer. Si eso no se acepta, la posibilidad es totalmente nula. Bueno, esta es una primera aproximación. Yo les agradezco mucho y después, bueno, no sé si acostumbran debatir, preguntar algo, creo que estamos todos a disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hay un tema que me parece que es importante, aunque no pareciera en principio de manera totalmente, pero sí está relacionado, que es la incorporación en la Constitución del 94 del artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y entonces los transforma en un sujeto colectivo de derechos, y uno de los derechos que está mencionado en ese artículo es el derecho a su identidad cultural, digamos. O sea, me parece que esto es importante, digamos. Bueno, yo investigo comparativamente la apropiación de niños en Argentina con Guatemala. Entonces, el derecho colectivo, de colectivos sociales, también introduce esta problemática al derecho a la identidad, ¿no? Y esto se ve complejizado cuando hablamos de ¿cómo es esto? Adopción internacional, que es lo que sucedió en el caso de Guatemala. O sea, los niños fueron introducidos en el circuito internacional de adopción porque, como les llamaban los chocolates, no los querían apropiar ellos, sino que los introdujeron como una mercancía. Entonces me parece que es interesante ver, digamos, junto con el tema de derecho de gentes que ya estaba en nuestra Constitución cuando fue el genocidio republicano, porque bueno, como antropólogos nosotros vemos el origen del Estado muy previo al Estado republicano pensado a partir de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, sino el Estado, digamos, en otros momentos.
Me parece que son elementos que son importantes. Yo acabo de venir de Europa y se ha armado un lío terrible en Suecia, por ejemplo, donde se han conformado grupos de chicos, producto de estas adopciones internacionales, cuya fenotipo no pudo ser ocultado, digamos, porque o son chicos africanos, o son chicos asiáticos, o son chicos latinoamericanos, y se encuentran con un gravísimo problema, porque los adoptaron clases medias y altas de Suecia, por ejemplo, pero su fenotipo no responde a esa clase y tampoco su historia apropiada, digamos, y negada, responde a los reclamos de los colectivos migrantes de los cuales ellos partieron originalmente, ¿no? Mire, yo mientras a un colega quiera intervenir algo, hay una cosa que a mí me salta terriblemente con esto, y es, desde la apropiación, con toda la formalidad legal que le pueda darse, que usted señalaba con tanta crudeza, y algo que parece tan naturalizado, y eso es lo grave, digamos, cuando lo problemático deja de serlo por acostumbramiento, por indiferencia, es cuando se consolidan. Si a la sociedad argentina se le perdieron de repente 30.000 personas, uno dice, bueno, ¿es posible? Uno podría perder 2 monedas y decir, ¿dónde está? ¿Dónde dejé las llaves? Y de repente a la persona, al colectivo argentino, desaparecen personas, notable, ¿no? Y bueno, claro, y, digamos, pero vamos a algo mucho más grave, y creo que tal vez desde la antropología lo podemos ver con mayor claridad. Es decir, hubiera sido posible esa indiferencia si no hubiéramos estado acostumbrados durante muchas décadas a que los niños en la Argentina se venden, y muchas personas de bien compramos niños y los adoptamos con la mejor intención para que tengan una vida adecuada, que no tendrían de acuerdo a lo que Dios le dio. Es decir, hay una aceptación brutal, totalmente indigna, a esto iba, digamos, que de aceptación, y entonces después cuando pasa algo, un genocidio, una desaparición forzada, generalizada, digamos, bueno, sí, claro que es una ruptura, es un problema, entonces viene el aspecto transicional en un momento dado y algo empieza, pero esto pasó porque podía pasar. Es decir, yo no digo que todo se puede evitar, pero si los mecanismos culturales de interacción comunicacional no permiten prender alarmas tempranas, es decir, y esto es una hipocresía inenarrable. Y por otra parte, ya siendo un poquito más fastidioso, si uno quiere, es decir, las legislaciones de adopción, como todas las legislaciones de minoridad, históricamente, no están hechos, pese a declamación, en favor de los niños y niñas, sino en favor de quienes necesitamos adoptar a los niños que queremos. O sea, lamentablemente es así. Y quienes fueron hasta los años 40, más o menos, quienes estaban en los tribunales, eran también parte de las familias patricias. Digamos, no quiero hacer acá una discusión de clase en particular, pero hay una realidad bastante clara de que, bueno, el Congreso en nombre de todos da reglas de juego. Claro, pero ¿están todos en el Congreso? ¿Todos quiénes? Y la seguridad jurídica es que ganan siempre los mismos. Es decir, hay un montón de palabras que se van instalando con cierta bondad que terminan limando la capacidad crítica que una sociedad necesita para poder respirar con un poquito más de tranquilidad. Bueno, no sé. Resolver. A mí me hace ruido el concepto de derechos humanos que surge después de la posguerra con los derechos sociales, que también es a posteriori. Entonces, yo sigo asombrándome de la condición humana, ¿no? ¿Por qué establecer derechos humanos diferenciándolos de derechos sociales? No sé qué pensarán los colegas que en definitiva, porque si no, pero me parece que no, que la diferencia es totalmente artificial. Es decir, se pretendió marcar esto, y decir, bueno, y ahí viene la indivisibilidad. Decía, bueno, si la persona es indivisible en su necesidad existencial, dice, ¿qué es más importante, votar o comer? Depende. Si tenés hambre, comer. Entonces yo te dejé hambre y vos, más que votar, vas a querer comer. Es decir, ¿qué es más importante, estar preso o pensar? Bueno,
ahí viene el juego dialéctico turbio de querer categorizar, de que lo distinto es mejor o peor. Una anécdota muy antigua, pero que es real, es una reunión, no me acuerdo cuándo, yo era muy chiquito, tenía jopo incluso, no, creo que estaba en el secundario, pero había un acto oficial, no me acuerdo por qué estaba ahí tampoco, no, ya, no, tenía que 20 años, bueno, no importa, pero hace mucho tiempo. La idea es que entre las personalidades que estaban asistiendo a una cosa oficial, estaba un cardenal. Y entonces lo anuncian el cardenal Monseñor, error, porque si cardenal es Monseñor, doctor fulano de tal. Bueno, qué sé yo. No me acuerdo, creo que era algo, pero lo que sí sé que después de eso estamos en algún lugar donde un señor de maestranza, alguien que asistía allí, con el que yo tenía alguna relación porque hemos charlado, me dice, ¿este doctor que es médico? Digo, no, es doctor en teología. Ah, me dice. Y así dice, ¿es más que médico? Es decir, esta es la condición humana. Lo distinto es mejor o peor. Entonces, ¿qué es? ¿Es más importante? Y viene después viene el otro punto. Arrastramos, también se dijo acá, por una sacralidad literal de fetichismo legal, decir, bueno, todo tiene una clasificación, una explicación, y con eso creemos que está todo bien, y al contrario. Entonces, primera generación, segunda generación, tercera generación, eso lleva indefectiblemente que alguien crea que es más o menos, y en realidad son lecturas distintas de la misma cosa. Por eso a mí me gusta ir desandando, deconstruyendo, para ir a lo sustancial. Porque sin lo primordial, lo demás no tiene mucho sentido. Es decir, cuando se discutió por qué 2 pactos en el 66 y no uno solo, por qué pusimos un tratado internacional de derechos sociales y culturales por un lado y civiles y políticos por el otro. Bueno, obviamente, decían algunos, porque estos son de un inmediato y los otros son programáticos. Como si el programa no tuviera una finalidad. Cuando uno lee el artículo 2 de ambos pactos, obviamente, los dos dicen concretamente que hay que realizarlos efectivamente. Y pasaron muchas décadas hasta que se consolidó en la doctrina e incluso en la jurisprudencia que los dos son de efectivo cumplimiento y que no hay, y que en todo caso se podía considerar que el Estado obligado podía tener un diferimiento temporal o un tiempo para concluirlo, pero no, es decir, voy a esperar hasta que, no, el Estado siempre tiene la carga de la prueba de decir, estoy haciendo todo lo posible, lo cual, así que en ese sentido creo que es un disparatado, es decir, derechos sociales, humanos, no humanos, más humanos, universales, personales, personalísimos, recontra personalísimos, más o menos personalísimos, es todo lo mismo, pero al decirlo, a veces con afán didáctico útil, termina consolidándose una realidad que es totalmente nefasta. Me parece, digamos, que por ahí hay muchos que son abogados, pero no todos somos abogados. Entonces, por ahí también ver que ese debate, porque los derechos avanzan según los contextos internacionales y según quienes están, digamos, en ese momento constituyendo las representaciones de los estados en los ámbitos como Naciones Unidas y demás, ¿no? Entonces, también tuvo mucho que ver cuando se hacen, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos están juntos los civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? O sea, el problema de hacer 2 pactos tiene que ver también con un contexto internacional de Guerra Fría, digamos, que es necesario conversarlo, porque es parte de lo que pasó en nuestra historia, donde un sector decía, digamos, el sector occidental, por decirle de alguna manera, capitalista, planteaba que los derechos más importantes eran los derechos civiles y políticos, y el otro sector, digamos, detrás de la cortina de hierro, planteaba que los derechos más importantes eran los derechos económicos, sociales y culturales. Y recién en la conferencia de Viena, en 1993, digamos, se plantea que los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados e inalienables, y que también los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, y me parece que es importante ver estos procesos de cómo se va avanzando
en la concepción y en el desarrollo de derechos humanos, de la misma manera que hoy, digamos, ya hay un concepto muy acentrado, y sobre todo a partir de todas las luchas por los derechos humanos en América Latina, del concepto de los derechos colectivos, ¿no? O sea, que ya no solamente la persona humana tiene derechos, sino que también hay derechos colectivos y derechos de identidades colectivas, etcétera, ¿no? Y me parece que eso hace también a discusiones que tienen que ver con este tema del derecho a la identidad, ¿no? O sea, que después cuando vayamos avanzando lo vamos a encontrar. Bueno, hay un caso, ustedes recordarán el caso Aloeboetoe o Alubuntu en Suriname, justamente que se trata de una matanza o algo así, digamos, una ejecución sumaria, es algo tan trágicamente común en esta parte del mundo, y cuando el caso llega a la corte, empieza a discutirse, por ejemplo, entre mil cosas, dice, bueno, vamos a indemnizar. ¿A quién? A los herederos, a los derechohabientes. Bueno, entonces, la comunidad de aborigen dice, bueno, acá somos todos parientes. Yo lo hago más simple, digamos, eran todos, el daño era todos, no había padre, hijo, nieto, chosno, bizcocho, no, ahí, digamos, entonces el Estado, obviamente, como decían las chicas, excepciona y dice, no, momentita, para. El Código Civil acá dice que segundo grado, tercer grado, hijo, nieto. Y ahí aparece este concepto. Es decir, a ver, si el Estado no estuvo aquí para darle las necesidades elementales que tenían, que estuvo justamente para cercenar esos derechos, es razonable, lógico, justo, ponderable, plausible que sea el Estado quien fije las reglas hasta dónde termina la limitación. No, señores. Aquí el derecho que se va a aplicar para repartir dinero es el derecho de la comunidad afectada. Este fue un paso muy importante y que se sigue replicando. Por supuesto, la persistencia ética y cultural, tal cual lo reconoce el inciso 17 que usted nombró recién, es un gran dolor de cabeza de resultados impensados. El adverbio que tradicionalmente ocupan, pueden ser, según Martín Sarasola, 12.000 años, corríjame, digamos, es algo, o sea, es todo el territorio. Bueno, entonces hay que buscar criterios. Ahora, los estados lo buscan, por supuesto, desde el punto de vista que no tiene, importancia lo que realmente las comunidades necesitan. ¿Por qué? Generan a veces algunas provincias un departamento de asuntos indígenas o aborígenes, de los cuales no hay ningún aborigen y nadie sabe nada del tema. Y entonces dicen, bueno, mirá, fenómeno, vos tenés este tema, pero lo que pasa es que no lo estás explotando racionalmente. Ahora, el concepto de explotación racional capitalista de Monsanto o el concepto racional necesario de la supervivencia que ancestralmente tenían. Y dice, no, mira, esto es un pajonal, te vamos a poner acá en este country, que es mucho mejor. Claro, mejor a lo mejor para mí, pero no para ellos, porque se mueren, porque no tienen no pueden ahí desarrollar lo que culturalmente tuvieron como sus prácticas habituales de ingesta, sus medicinas o sus prácticas religiosas. Yo me acuerdo del Museo Roxen, que está ahí en Córdoba. Yo era chico y iba a ver las momias. Y, claro, este es para mí no, pero para otros, mi abuelo lo ponen ahí en la vitrina. Esto es muy trágico. Entonces, hoy va a reaccionar, y entonces está lo mismo, pero hicieron una mampara que dice, mire, esto en realidad es parte de un cementerio, sea respetuoso. Pero la cosa que la persona muerta está ahí, el cuerpo está ahí exhibido como si fuera un caracol más o algo así. Pero bueno, es un tema complicado. Bueno, agradecerles a todos, agradecerles a los expositores y bueno, los esperamos la semana que viene ya con la última clase y obviamente con el tema de la entrega de los diplomas correspondientes. Muchas gracias.